Señores, Eduardo Quesada coordinó una conversación con el doctor Sócrates Castillo para hablar de un tema sobre el auge de la heroína en República Dominicana. Sin embargo, nosotros vamos a aprovechar al doctor Castillo para que nos hable de dos temas adicionales a la situación de la heroína en República Dominicana. El primero es que nos haga un cuadro comparativo de lo que significa el daño en un ser humano del alcohol y el tabaco que están legalizados y del resto de las principales drogas que está consumiendo el ser humano, tanto en Estados Unidos como en el mundo. La heroína, la cocaína, el crack, la marihuana y las anfetaminas. Doctor, ¿realmente eso fue un error o fue un avance el legalizar el alcohol y el tabaco? Bien, buenos días y gracias por la invitación. Precisamente el pasado año, hace 6 años que usted me invitó aquí cuando regresé al país. Sí. Bueno, fue un error inicialmente, pero luego no lo fue. En el caso del alcohol. En el 1919 los Estados Unidos prohibieron el alcohol, vino la famosa ley seca y eso trajo como consecuencia una serie de actividades gangsteriles. Ahí estuvo el Al Capone y esa gente de Chicago, porque el alcohol simplemente al prohibirse se fabricaba en los pantanos de Luisiana y otros estados, y entonces eso generó un mercado parecido al que tiene el narcotráfico hoy día. Se dieron cuenta de que el alcohol, que es la droga más dañina al ser humano porque afecta a todos los neurotransmisores cerebrales y a la larga es la que más daño físico produce. Una persona muere de un infarto al miocardio por una arritmia súbita, una muerte súbita, y es por el alcohol, que es un irritante al miocardio, sobre todo si lo liga con estimulantes como la cocaína. En el 1930-31 tuvieron que volver a legalizar el alcohol porque vieron que ya no era factible. ¿Fue razones económicas? Sí, razones económicas. ¿O imposibilidad de la autoridad de competir? Coincidió con la depresión, la Gran Depresión de Estados Unidos, relegalizar el alcohol de nuevo. ¿Y el alcohol y el tabaco? Bueno, en el caso del tabaco, yo siempre llamo el caso, usted mencionó ahorita Tamacún, el Vengador Errante. Cuando los europeos vinieron aquí, los españoles, pues nos trajeron la sífilis, nos trajeron la sífilis a los indios y otras enfermedades, incluyendo enfermedades mentales como la enfermedad bipolar que nos vino de Francia, de España, de Bélgica, de Francia. Pero esa enfermedad no la trajeron, la bipolar. No, trajeron los genes. Perdóneme. Los genes. Los genes vinieron de allá. Los genes vinieron de allá. Sí, los genes vinieron de allá y mutaron aquí. Sí. Entonces aquí no había gente bipolar entre los indígenas. Todos, no se podría decir en ese tiempo, no había salud mental. Los indios vivían durmiendo. Vivían durmiendo. Ahora, ¿qué le dijeron los indios? Toma este regalito y le dieron una plantita que se llama tabaco, que fue llevada por un médico de las Cortes de España que vino aquí, médico del virrey de España, y entonces lo llevó allá a Sevilla, a las tierras cigarrales, y por eso se llama cigarrillo. Y ahí, pues fíjense lo que ha pasado con el cigarrillo. Este país tiene la particularidad de que ha habido una reducción increíble en el consumo de cigarrillo, comparado desde los 80 hacia acá, desde un 26 a un 30% a un 5 o 6%. O sea, no se sabe, yo no sé explicar como especialista en adicción, porque tuve mucho tiempo fuera del país, a qué se debe. El cigarrillo, las drogas legales, es imposible prohibirla por el problema social que implica. Sin embargo, son lo que se llama gateway, las puertas de entrada hacia otras adicciones. Doctor, mucha gente piensa que hay diferentes adictos, que hay el adicto que ya es esclavo de su vicio y otras personas que tienen un supuesto control, es decir, el adicto de fin de semana, el que bebe alcohol, del daño que produce tanto una cosa como otra, es decir, drogas, anfetaminas, medicamentos, adicciones, todo lo que sea hábito que no se pueda quitar. ¿Qué produce daño irreversible? Es
Es decir, que tú no puedas volver a ser un ser normal. Excelente pregunta. Las drogas que más daño producen al cerebro, lo que se llama apoptosis o muerte neuronal, son los solventes orgánicos, los volátiles, los solventes orgánicos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el cemento ese que huelen los muchachos, tiene derivados bencénicos, la gasolina, eso, mientras el vapor, las drogas que van al cerebro por la respiración llegan en 8 segundos. La heroína llega en 2 segundos. ¿Y qué daña Bueno, las estructuras cerebrales que más se dañan son, por ejemplo, el hipocampo, que es la estructura que está aquí en el lóbulo temporal, que tiene que ver con la memoria, y la marihuana es que más daña. ¿Y esas neuronas no se recuperan? Hasta cierto punto sí. A nosotros nos enseñaba el doctor Ney Arias, por ejemplo, que las neuronas no se regeneraban. Sin embargo, los antidepresivos modernos como el Paxil demuestran que sí. En el lóbulo frontal, en la corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva del cerebro, y en el hipocampo hay áreas que sí, que se ve que hay lo que se llama proliferación del factor neurotrófico cerebral. ¿Y las células madres en psiquiatría y en rehabilitación tienen algún uso? Bueno, en mi opinión, es experimental. La célula madre es una célula pluripotencial, y como pluripotencial puede convertirse en cualquier cosa. Hay pacientes que le han inyectado células madre y desarrollan neoplasia, desarrollan cánceres. Ajá, Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Todo lo que es experimental. Bien, todo ese es otro tema. Doctor, correcto. Carlos no, pero José y yo tenemos una preocupación. Sí. Cuando usted le hablan de una hipoglicemia, que el azúcar baja de golpe, se dice por ahí, los que saben de medicina, que hay daño de algunas células cada vez que hay un bajón de azúcar. Así es. ¿Realmente eso produce un daño permanente o transitorio? No. Afortunadamente, el organismo humano tiene sensores, lo que se equipararía en los carros a las cebollas, como dice. Y esos sensores detectan. Pero aquí le quitan la cebolla todo. Correcto. Desde que llega. Si baja el azúcar, termostato. Sí, esa es la cebolla. Sí, quítale el termostato. El cerebro se alimenta de dos cosas, azúcar y oxígeno. Cuando faltan ambos, uno puede experimentar síntomas de obnubilación mental y llegar a la inconsciencia, a veces al coma. Cuando el nivel de azúcar baja en la sangre, automáticamente se genera un mecanismo de que el azúcar sube porque se genera... ¿Cuál es la droga más dañina que hay? Bueno, la legal es el alcohol. Y quizás desde el punto de vista físico. La droga ilegal es el éxtasis. El éxtasis. El éxtasis, ¿Qué es el éxtasis? El éxtasis es una especie de metanfetamina. Se llama NMDA porque ese es el receptor. Es el LSD de hoy. ¿Perdón? El LSD de ayer. El LSD es una droga alucinógena. El éxtasis es un estimulante, parecido a las metanfetaminas, que fueron las drogas que permitieron que se ganara la batalla de Inglaterra, porque los pilotos no dormían. O sea, el éxtasis tiene el problema de que se fabrica muy fácil, a expensas de compuestos como la pseudoefedrina, y entonces se puede fabricar en cualquier cocina. Bien. Y entonces es una droga que daña las neuronas. Tenemos experiencia de que los principales adictos aquí eran los que tenían acceso a drogas, aquí en República Dominicana. Sí. Y queríamos preguntarle si realmente esas drogas que fueron inventadas para el bien de la humanidad, como el caso de la morfina, que es lo que mejor calma el dolor de una persona con cáncer, Sí. Hay otra que la calma mejor. ¿Cuál? La buprenorfina, que es la droga sintética. Sí, se usa para tratar. Él la sustituyó a la metadona. Yo fui de los primeros médicos entrenados en Estados Unidos en el 2007, 2006. Es mejor analgésico y después de la Segunda Guerra Mundial sustituyó a la morfina. La heroína, que fuera el tema que íbamos a ver hoy en parte, se llamó heroína porque fue sintetizada en 1884 por Dressler, un químico. ¿La heroína viene de la flor del sol? No. La heroína es una droga semisintética derivada del opio. Se llama diacetilmorfina. Usted coge morfina. Es opiácea. Usted toma morfina y la mezcla con ácido acético y la calienta y sale heroína. Y entonces si hace un antidoping, en vez de no sale heroína, sino monoacetil o diacetilmorfina, o morfina que sale. ¿Y qué relación tienen las anfetaminas con el apetito? Que se usó durante mucho tiempo como a control de peso. Originalmente fueron promocionadas cuando se descubrieron para reducir el apetito, porque quitan el apetito, igual que la cocaína lo quita, la marihuana los da apetito. El problema es que son muy adictógenas y ya con el acta de Harrison en 1914 en Estados Unidos fueron ilegalizadas. Bien. Doctor, antes de nosotros entrar en la heroína, quisiéramos una ñapita, y es el tema de que estamos viendo en los medios el reconocimiento de que la marihuana es más positiva que negativa. ¿Es así? Bueno,
Yo tengo mis reservas con la marihuana. La marihuana es una molécula, se la planta del cáñamo, originaria de la India. Se hace para cáñamo, se hacen galletitas, se hacen bizcochos. Tiene 3 componentes. El delta 9 THC, tetrahidrocannabinol, que es el psicoactivo, el más dañino. Genera síntomas como la esquizofrenia y puede producir esquizofrénicos y bipolares. Los cannabinoles y los cannabidioles, que son los médicos, la marihuana médica. Esa marihuana médica, de ahí de los cannabidioles se extraen medicación para tratar las náuseas de la terapia anticáncer, para aumentar el peso en los pacientes que están demasiados, como los trastornos alimentarios, la bulimia y la anorexia nerviosa. Y ahora mismo en Estados Unidos, por ejemplo, la epilepsia infantil solamente responde a un derivado de marihuana. En Nueva York en enero se va a legalizar esa parte. Esa parte es legalizable. Ahora, en los países donde hay luz, porque por ejemplo la tecnología que nosotros ¿Y qué está tenemos, legalizando Uruguay? Uruguay está legalizando los cannabidioles, porque tiene la tecnología. Doctor, el pobre dominicano que quiere ascender económicamente, entiende que la bicicleta es un avance después de andar a pie y que el motor sigue la bicicleta y que después viene el carro. Sí. Así mismo piensan los adictos, que viene cigarrillo, alcohol, marihuana y cocaína. Realmente, y heroína después. Sí. Es así. La droga número 3 de uso aquí ya es la heroína. Y no lo digo yo, sino una encuesta del Consejo de Drogas del 2013, que la pueden revisar. ¿Aquí? Sí. O sea, el número ¿Qué es 1 la marihuana, heroína? cocaína y crack y después heroína. ¿Qué es la heroína? La heroína es, como su nombre dice, droga heroica, porque al no estimular tanto los receptores MU de la morfina en el cerebro, no produce tanta depresión respiratoria. Cuando se descubrió después de la Segunda Guerra que era mejor analgésico que la morfina, entonces la heroína se popularizó como analgésico, pero produce también una adicción igual, parecida a la de la morfina. La heroína... Si usted va a usarlo en el consultorio o en el hospital, la heroína, ¿bajo qué presentación se hace? Porque no te ponen heroína en el récord. No, diacetilmorfina, morfina, Sí, es un derivado morfínico. Pero la heroína, el problema es que trajo, por su valor y el asunto que como más se usa es inyectada, que trajo un ejército de adictos enfermos, que es lo que trae las adicciones. Y entonces la criminalidad subió terriblemente en Estados Unidos, hasta que en 1960... Y entran por la puerta de la analgesia, es decir, Sí. El heroinómano viene porque está buscando calmante. Euforia. Es la droga que más euforia produce y calma al paciente. Un efecto de calma y de euforia. Hay sobredosis. Sí, la sobredosis mata, sobre todo si se liga la heroína con otros depresores del sistema respiratorio como el alcohol y los barbitúricos, por ejemplo. Si usted liga alcohol o diazepínicos como el Xanax con heroína, se queda en el sueño. Usted dice que es la tercera droga. ¿Cuál es la primera? La primera es la marihuana, sobre todo las escuelas. Y la segunda, el crack y la cocaína, y por su valor. Una dosis de heroína cuesta 300, 400 pesos. ¿Cómo se inician los tres adictos? Los jóvenes generalmente, el factor de riesgo más importante para caer en el consumo de opiáceos derivados del opio, que se produce en Afganistán y ahora en México y Guatemala, que la tenemos cerca, es aquellos que usan los medicamentos que nosotros o que los cirujanos recetan, sobre todo, Vicodin, o sea, los llamados analgésicos convencionales, morfina, fentanil, Vicodin, Sosegón, ese es el factor de riesgo, de ahí caen a la heroína, porque se lo recetan a veces a nuestras viejitas, a nuestras madres, cuando las operan, el muchacho comienza a experimentar con esa droga, se hace dependiente y de ahí al no poder conseguirla se va a la calle y consigue la heroína, que la adicción le cuesta unos 14,000 pesos al mes, unos casi 3,000 pesos diarios. Entonces por eso usted ve esos índices de criminalidad tan ¿Es pastilla fuertes. o inyección? La forma más usada aquí es fumada, inyectada sobre todo y fumada. La diferencia es que inyectada y fumada llega al cerebro en 2 segundos, mientras que por otra vía, si es por la vía oral, dura más tiempo. ¿Y qué tiempo dura en el torrente? Es decir, ¿qué dosis necesita al día para mantenerse Bueno, la dosis es 5 miligramos, 20 miligramos puede ser letal o mortal. El antídoto se llama naloxone y por eso en Nueva York usted ve que los policías ahora andan con unas jeringas que cuando encuentran el adicto inconsciente lo inyectan ahí. No es una jeringa con puya, sino que se absorbe y le salvan la vida. En naloxone la tenemos en el país. Tiene mucho. ¿Qué es lo que le inyecta? ¿Qué es lo que lo hace aspirar el policía? ¿Perdón? ¿Qué producto que le da el policía? Naloxone, que es el Narcan. ¿Ese es el qué? El antídoto.
El antídoto del de exceso. todos los opioides, derivados del opio. Ese antídoto va al cerebro, saca las drogas y entonces la persona experimenta síntomas de abstinencia, pero no se muere. En el tratamiento de un adicto, una persona que se está buscando que deje la adicción, ¿qué se hace? ¿Se le va reduciendo la dosis o se le da un medicamento sustituto o paliativo de esos Así síntomas de la ansiedad que va a tener? Así es. Hasta el 2006 había poco tratamiento en las adicciones porque se consideraba una sentencia de muerte. Hoy día es una enfermedad crónica como la diabetes y otras enfermedades. O sea, hay posibilidad de recuperación siempre y cuando se intervenga temprano. Después de un año usando drogas, cualquier tipo de drogas, de manera regular, la recuperación se hace muy difícil si no es posible. Pero de todas maneras no hay curación. Siempre queda el fantasma de la recaída. Entonces el tratamiento compone 3 partes. Desintoxicación, que es un proceso que el hígado lo hace naturalmente, que dura de 4 a 7 días o 10 días. Después lo que se llama rehabilitación, que es donde el adicto aprende su enfermedad 3 o 4 semanas. Y finalmente lo que se llama casa de transición y reinserción del adicto en su entorno, que es lo más difícil. Es lo que hacen las casas de acogida, que es lo que hay aquí en algunas ONG. Hay medicamentos fantásticos que actúan mejorando la función del lóbulo frontal. Otros quitan la euforia, otros bloquean receptores en el cerebro. Hay eso, y eso se lo debemos a una nieta de León Trotsky, que es la directora del Instituto de Drogas de Estados Unidos, Nora Volkow, que es la cientista más grande que hay, y describió y demostró que hay un circuito de adicciones en el cerebro en el Congreso de la American Psychiatric Association en el 2006 en Estados Unidos. De manera que hay esperanza. Lo que no hay es mucho recursos, porque el Estado apenas comienza a hacer pininos con asesoría de muchas personas, incluyéndome a mí, y tenemos ya un pequeño centro en el Moscoso Puello, pero los pobres tienen poco acceso. ¿Se ha calculado más o menos cuál es el costo de rehabilitar a un Bueno, adicto? aquí se cobra entre 100,000 y 600,000 pesos por un tratamiento de 3 meses, 4 meses. ¿Se cura? Perdón, no hay cura. Si se van a Chile tienen que pagar unos 40 mil dólares, igual que en Costa Rica, pero en el país podemos hacerlo. ¿Se controla? Sí, se controla, y yo tengo pacientes que tienen 10 y 15 años sin ¿Usted confiaría y le daría responsabilidad a un exadicto? Sí, siempre y cuando haya seguido los protocolos y se mantenga, porque el exadicto tiene que entender que tiene que someterse a dopaje aleatorio. No, yo me lo voy a hacer el lunes, como dicen. No, orina aquí. Y si hay consumo, entonces vamos a hacer una muestra en un laboratorio más sofisticado a ver qué nivel de consumo hay. Pero sí, el problema de los adictos cuando se recuperan es que cuando van a buscar trabajo, la sociedad los rechaza y de ahí nació el adicto. Y no debe ser así. Si se siguen los protocolos y el adicto y la familia cooperan, hay recuperación. Y los ejemplos sobran. Perdón, José. ¿No cree usted que sería posible o es imposible que pueda ser incluido la rehabilitación de un adicto como un tratamiento médico que pudiera cubrirse por parte de la Seguridad Social? Bueno, es difícil. En el mismo Estados Unidos, ya lo cubre. El presidente Obama liberalizó eso. Aquí lo que más que podemos hacer es cuando desintoxicamos a un paciente, si tiene seguro que la clínica cubra, pero no es posible. O sea, si nosotros seguimos como vamos, tendremos que andar en tanqueta porque la criminalidad nos va a arropar, porque hay muchos problemas en la calle. ¿Usted está ejerciendo en la República Dominicana Sí, ya después de cuántos años de entrenamiento fuera? Yo tuve 23 años fuera. ¿Cuánto? 23 años. Y tuve unos 10 años, 12 años entre estudios y prácticas. Estuve en el ejército de Estados Unidos, practiqué adicciones allí y fue parte de la organización del sistema de adicciones en el ejército de Estados Unidos, Doctor, que se trata a sus adictos. Nosotros no nos gusta ir contra la corriente. Usted señala como uno de los principales problemas es el rechazo de la sociedad y de la empresa al exadicto. Sí. Pero yo quisiera que usted me reconozca lo siguiente. ¿Usted no encuentra raro que en un proceso de rehabilitación, muy poco, por no decir ningún adicto en tratamiento, jamás le menciona a su empleador, al que lo está tratando de rehabilitar, la fuente de quién lo suple? Es decir, que ellos siempre guardan la esperanza de volver. Preservando la vida, doctor. Sí. No. Eso es lo que ellos le dicen. Bueno, es que realmente no quieren cerrar esa puerta. Correcto. Porque no saben cuándo lo van a volver a necesitar. Así es. El cerebro responde a las adicciones como
como la mitología griega que decían que los marinos oían las sirenas. Una vez se experimenta una droga, si el cerebro le gusta, jamás lo olvida el cerebro. Y por eso la recaída es parte de la enfermedad y siempre es posible. Yo creo Ahí funciona la memoria en otra forma, ¿verdad? correctamente. Tenemos 100 billones de neuronas solamente, sin contar la glía o el tejido de soporte. Y de esos 100 billones, todas recuerdan, igual que el hipocampo. O sea, por eso no hay curación en las adicciones. ¿Puede haber una asociación de una emoción directamente que a la persona tenerla o un sentimiento que tan pronto sienta una emoción determinada, podríamos decir, le conecte y la asocie con la idea de la droga que consume? Así es. Hay lo que se llaman gatilladores, triggers, y hay pensamientos maladaptativos. Yo tenía una paciente en Nueva York que me decía, doctor, cuando yo veo los cassettes donde se entran los CD, consumo cocaína, porque me da gana. ¿Por qué? Cuando veo Los cassettes donde iban la envoltura del cassette. La casetera. Y yo, ¿por qué? Dice, porque ahí es que yo la escondo para que la policía no me la encuentre. Una Y persona la asociaba. le puede... Por ejemplo, el alcohólico, está nublado, eso da un brugal, un sancocho y una buena hembra. O sea, el adicto siempre busca para consumir. Siempre busca la vía. Me tengo que sentar a tomar una decisión, búsqueme un tabaco. bien. También. Exactamente. Así. José, tú tienes algo. Bueno, saludar al doctor, pero hay una pregunta. Sí. Usted mencionó de lado la condición genética de la transferencia de la bipolaridad. Así es. Es la única vía por la que se transfiere la bipolaridad. Bueno, hay dos enfermedades de salud mental, dos enfermedades psiquiátricas con fuerte componente genético. Mi padre decía que todo es genético, hasta el cuadro, hasta la forma de caminar. La esquizofrenia. ¿Usted es pariente del senador? Sí, señor. Su abuelo y mi papá eran ¿De primos Castillo hermanos. Pimentel? Primos hermanos, por los Castillos. Su ¿te abuelo, parece? don Antonio, y mi papá eran primos hermanos. Yo lo conozco poco a él porque él se crió ¿Usted aquí, de yo Ocoa? también. Sí, señor. Bien. Entonces, fíjense lo que pasa con la bipolaridad, que es definitivamente genético, aunque todavía no se ha descubierto el gen, como en el suicidio, que hay un gen en el cromosoma 2. Ayer había una nota sobre... ¿Perdón? Ayer había una nota en la prensa más sencilla. Okay. El problema con el bipolar, que es lo que se llamaba maníaco depresivo antes, depresión y ansiedad y manía, es que el bipolar consume muchas drogas, sobre todo alcohol. Y eso se llama patología dual, es difícil de tratar. Hay genética. Si un bipolar se casa con una persona normal, el 25% de los hijos le salen bipolares. Y si son los dos, un 65%. Bien. Enfermedad más devastadora mental. Doctor, generalmente se usan varias drogas, el adicto. Sí, O se llama ya muy- cuando se entusiasma con la heroína ya no le policonsumo. sabe Yo lo tengo- otro nada. Tengo pacientes que tienen 6 tipos, usando 6 drogas Bien. diferentes. Doctor Castillo, nosotros quisiéramos que esta participación haya sido más que nada una agenda. Ok. Y extenderle entonces nuestra invitación para varios productos, varios programas en que usted puede aportar muchísimo al país, sobre todo política oficial antidroga. Yo estoy a la Que yo creo que aquí hoy dio las encuestas de que el organismo en que menos confía el país es en la dirección antidroga. Así es, yo fui su primer director médico. Gracias, doctor. Gracias. A la Muchas orden. gracias.